Estamos de vuelta en ADN hoy y ya tenemos en la línea al ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Ministro, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo están, Mauricio, Mirna? Gusto saludarlos. Igualmente, gracias por responder nuestra llamada. Hay harto que conversar, ministro. Vamos a tratar de alcanzar a hablar de salario mínimo, de recuperación del empleo, pero también de presupuesto, que tal vez es lo más reciente, porque hubo un consejo de gabinete ayer tarde-noche en el que entendemos se trató esto. Usted salió ahí dando algunas señales de lo que viene, porque está apretada la situación fiscal, ¿o no? Muy apretada. La verdad es que siempre al abordar el presupuesto uno tiene que entender muy bien dónde está parado. Y por eso yo les puse a los ministros el contexto económico, que es evidente con la crisis del empleo y el mega desafío que enfrentamos en esa materia, que es nuestra primera prioridad por lejos. Pero también respecto a las cuentas fiscales, ¿no? Simplemente para ponerlo en perspectiva, Mauricio, Mirna, nosotros este año vamos a ver con un déficit fiscal cercano al 10% del producto. Este es el déficit fiscal más grande desde el año 1972. Esa es la realidad, y eso se explica por una razón bien sencilla. Nosotros, al igual que a las familias chilenas, nos han caído los ingresos fuertemente, casi en un 20%. Y hemos tenido un patrón de gasto extraordinario acorde con lo extraordinario de la crisis, ¿no? Entonces, simple hoy día el fisco está recibiendo 100 y está gastando 150. Esos 50 de exceso de gastos es déficit que hoy día tenemos, y que obviamente se explica y se justifica por la situación excepcional. Pero lo que yo les planteé es que el próximo año también vamos a tener un año excepcional. Vamos a tener un año donde vamos a tener que seguir navegando la pandemia, donde tenemos el mega desafío de recuperar los puestos de trabajo, recuperar el empleo y recuperar la economía. Y por lo tanto el énfasis de este presupuesto, que lo hemos llamado el presupuesto del trabajo y de la recuperación, es ese. Y lo que significa esto en bien concreto, significa que al igual como lo hace cualquier familia cuando le cambian las circunstancias, cuando tiene contextos adversos como los que enfrentamos, esa familia cambia sus prioridades de gasto. Y no hay razón por la cual el Estado no tenga que hacer lo mismo. Entonces el llamado acá fue a priorizar recursos para concentrarlos en estas prioridades fundamentales que son las iniciativas de recuperación de los puestos de trabajo a través de plan masivo de subsidios estatales, y también las iniciativas de recuperación económica a través de un plan de inversión pública y otras que van a demandar muchos recursos. Así que ese es el llamado, austeridad a los ministerios, repriorizar. Hemos venido trabajando no ahora, sino que partimos desde fines del presupuesto del año pasado. Diseñamos una nueva metodología, que es la metodología de presupuesto base cero ajustado, donde básicamente es un ejercicio interno en la DIPRE, el Ministerio de Hacienda, un cambio cultural, diría yo, y luego un trabajo muy cercano con los ministerios. Lo que le hemos dicho es, imagínense que usted tuviera menos plata, imagínese cómo priorizaría sus acciones, y eso te permite a ti develar cuáles son las prioridades fundamentales, y no es para recortar presupuestos, ¿sabes? Lo quiero aclarar al tiro porque siempre hay malos entendidos. Es que eso mismo le quiero preguntar, ministro, perdón que lo interrumpa aquí, porque la gente empieza a escuchar estas terminologías y el presupuesto base cero y ya todos nos empezamos a perder. Claro, entonces sería bueno, ¿qué significa eso? ¿Qué significa exactamente y cómo puede no afectar, como usted nos empieza a asegurar, que los gastos sociales, las cosas más fundamentales para las personas? Déjame partir por el final. Aquí también lo dije en el Consejo de Ministros. El presupuesto del año 2021 no va a caer un peso respecto al presupuesto excepcional que hemos tenido este año. Eso es parte del acuerdo del Plan Económico de Emergencia y la protección de los ingresos que se llamó a mediados de junio con los principales partidos de oposición y los partidos fiscalistas, donde dijimos, mire, este fondo COVID de 12.000 millones lo que va a hacer es mantener el impulso fiscal extraordinario que ha tenido el gasto público este año, porque para que usted tenga una idea, el presupuesto que está previsto para el año 2020 es un 7% mayor que el presupuesto aprobado en la ley de presupuestos 2020. Usted se preguntará por qué. Bueno, en primer lugar, porque le pusimos más plata luego el 18 de octubre para ir a través de medidas de recuperación económica, de inversión pública. Muchas de ellas no se pudieron ejecutar por la pandemia. Después llegó la pandemia y las hemos reasignado a otras labores, al cuidado médico y otro tipo de apoyos, ¿no? Pero además tenemos el 2% constitucional. O sea, lo que quiero decir, este presupuesto 2020 es un presupuesto que tiene una componente extraordinaria por sobre un presupuesto normal, que lo hace ser muy expansivo, y el compromiso es el año próximo, 2021, es mantener esta componente expansiva, mantener el impulso fiscal, y por eso... ¿Tampoco aumentarlo? No, va a mantener exactamente, ese es el compromiso, mantener el mismo nivel
de gasto este año, que es extraordinario. Que ya es tremendo, claro. Claro, entonces, porque vamos a tener un año 2021 muy desafiante, muy extraordinario también, entonces es lo que corresponde. ¿Ya? Entonces los dineros, no cae ni un peso el presupuesto. ¿Ya? Entonces, ahora voy a la metodología. La metodología siempre es un instrumento para un fin, ¿ya? Y la metodología se llama base cero, ajustado, que, mire, para ponerlo en síntesis, que es lo que hacemos todos nosotros en nuestras casas, ¿ah? Nos imaginamos escenarios que nos obligan a priorizar nuestro gasto. El Estado tiene que hacer ese ejercicio, tiene un deber de hacer ese ejercicio. Y lo que le hemos pedido uno a uno a los ministerios, a los servicios, es que hagan ese ejercicio de imaginarse que si tuvieran menos plata, ¿a dónde pondrían las fichas? Y no es para quitarles plata, sino que en el remanente, es decir, bueno, yo te voy a sobreinvertir esta plata en tus prioridades, o vamos a sobreinvertir esa plata en las prioridades nacionales. ¿Y cuáles son las prioridades nacionales hoy día? Bueno, evidentemente son la recuperación de los puestos de trabajo. Esto va a demandar muchísimos, cientos de millones de dólares de recursos fiscales para apuntalar un mercado laboral extremadamente frágil, ¿ya? Y esa es una prioridad nacional, no cabe duda. Vamos a destinar recursos para priorizar inversión pública, que va a ser una palanca importante para recuperar la economía. Y vamos a destinar recursos también para mantener una política social que va a ser necesaria en un contexto 2021, donde si bien nosotros esperamos una recuperación económica importante, y estamos trabajando para ello, es de suyo obvio, ¿cierto?, que va a haber sectores de la población que van a seguir desempleados, que van a seguir con carencia, y eso exige también un esfuerzo adicional. Entonces, línea para la suma, tenemos más presupuesto, tenemos un presupuesto en línea con el presupuesto expansivo 2020, pero con todo tenemos que hacer un esfuerzo todos por priorizar nuestros recursos, olvidarnos de que estamos en un año normal, porque no lo estamos, y esos recursos enfocarlos en sobreinvertir en las prioridades principales que vamos a tener en el 2021, que son el empleo, la recuperación y, por cierto, los apoyos sociales de esta índole. Conversamos hasta ahora con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Ministro, yo quiero tomar sus palabras cuando usted dice que cómo van cambiando las prioridades, ¿no es cierto?, cuando hay dificultades económicas. Pero hay una prioridad, o hay prioridades que no pueden cambiar, porque son las básicas. Hablamos de pagar el arriendo, el transporte, la comida, el vestuario. Es decir, vamos a lo básico, las cuentas básicas, el agua, la luz, el gas, etcétera. Entonces yo le pregunto ahí, para relacionarlo con el salario mínimo, ¿es razonable que se plantee un incremento de 1.500 pesos cuando estamos hablando de una situación que ha afectado tan seriamente, no solo, por supuesto, esto ha sido bien transversal, como usted lo ha dicho, pero evidentemente que siempre los sectores que tienen menos ingresos son siempre los más desfavorecidos ante las crisis? Esa es la pregunta. Le agradezco la pregunta. Mire, creo que son dos cosas separadas, son dos cosas de alguna manera, ambas muy importantes, pero que no necesariamente están derechamente o automáticamente conectadas. Porque lo primero que usted señala es una preocupación país, es una preocupación permanente, donde uno quisiera, ¿no es cierto?, que los niveles de ingreso de las familias fueran siempre los más altos posibles, para tener un mayor nivel de bienestar, ¿no es cierto?, acceso a bien, a servicios, calidad de vida, ¿ya? Y eso se logra no solamente a través del salario mínimo, hay política social, y por supuesto, detrás de aquello también está la capacidad de que las personas accedan a buenos puestos de trabajo, a que la economía avance, ¿no es cierto?, para generar esos puestos de trabajo. Entonces, estos son cuestiones multidimensionales, y compartiendo la preocupación, ¿no es cierto?, yo creo que todos, nadie podría estar en desacuerdo con esto, de que ojalá las personas pudieran siempre ganar más y acceder a un mayor nivel de bienestar. Es importante reiterar que el salario mínimo es un instrumento y solo un instrumento, ¿ya? El salario mínimo, ¿qué es lo que hace? Es fija por ley el mínimo que una empresa, que un empleador, cualquiera sea puede pagar. No fija el máximo. Por supuesto, cualquier empleador está en posibilidad de poder pagar más si su situación así se lo permite y su voluntad así lo exige, ¿no? Pero es un piso mínimo. Y este salario mínimo ha ido aumentando en el tiempo, eso es importante decirlo. En lo concreto, Mirna, Mauricio, yo creo que es importante recordar que en el caso de los reajustes que han ocurrido en los últimos años, el último reajuste del mes de marzo de este año fue un reajuste importante, subió 301.000 pesos a 320.500 pesos, es decir, una subida de casi 20.000 pesos, 6,5%. Y recordemos que las dos últimas subidas de la administración anterior estaban en torno a los 6.000 pesos semestrales. ¿Ya? Entonces, acá ha habido un progreso del salario mínimo, y ojalá ese progreso siga, todos queremos eso. ¿Ya? Pero el punto que hay que entender acá
es que hoy día vivimos una situación del empleo que es dramática, que no habíamos experimentado hace décadas, desde los 80. ¿Ya? Y eso, por supuesto, exige una mirada distinta respecto al salario mínimo y no una mirada voluntarista. Yo creo que tiene que hacerse con mucho realismo y con mucha responsabilidad, porque el salario mínimo no lo paga el gobierno. El salario mínimo lo fija el gobierno, pero lo pagan los empleadores. Y usted comprenderá que en un contexto donde estamos hablando de invertir cientos de millones de dólares, hasta 2.000 millones de dólares, en subsidios para la contratación, en subsidios para que los trabajadores y trabajadoras suspendidas puedan retornar a sus puestos de trabajo, ojalá todo, eso le denota a usted una fragilidad enorme de la capacidad de contratación de los empleadores, particularmente en el mundo de la pyme, donde están 3 de cada 4 trabajadores que ganan mínimo. Entonces, acá, para resumir, todos queremos seguir avanzando en el salario mínimo, así lo he planteado yo. ¿Ya? Eso es lo deseable, eso es lo que necesitamos como país. ¿Ya? Pero hoy día enfrentamos una coyuntura que es crítica, que no conocíamos hace décadas y nos exige a tener una mirada distinta, con un reajuste distinto a la tendencia que veníamos mostrando en los últimos años, donde teníamos 3 veces menos desempleo, donde la economía crecía. Hoy día estamos lejos de ambas cosas. Entonces, yo creo que es importante situarlo en ese contexto, no como algo voluntarista, no como algo de que uno se quiera ahorrar recursos, no. Es simplemente tener atención cuál es la precariedad de la situación económica y sobre todo el mercado laboral. Sí, de todas maneras lo entiendo, ministro, pero ¿eso significa que ni un peso más para aumentar el salario mínimo? Mire, nosotros hicimos una propuesta en la Cámara de Diputados. Nosotros, el principio original del Ejecutivo era decir, mire, tenemos una situación crítica del empleo. Acá no podemos seguir la tendencia de ajuste que ha habido en los últimos años por la obvia y sencilla razón, ¿no es cierto?, de que enfrentamos una situación radicalmente distinta, particularmente en el mercado laboral. Por lo tanto, nosotros propusimos ajustar el salario mínimo manteniendo su poder adquisitivo. ¿Ya? O sea, manteniendo 1.500 su poder pesos. adquisitivo. Claro, ese era el reajuste. Luego conversamos. Yo te quiero decir acá que el gobierno tiene una disposición al diálogo que no puede ser cuestionada. Yo me he reunido en 8 oportunidades con la CUT. Hemos estado reunidos más de 20 horas en un diálogo franco, directo, bien cordial, donde además no solo estamos abordando esta materia, sino que tenemos una agenda de trabajo en otras materias, porque la crisis que enfrentamos y el desafío del empleo que enfrentamos en los meses que siguen, en el próximo año, van a exigir otro tipo de medidas. O sea, las cuestiones más sustantivas para recuperar el empleo y para que ojalá muchas personas que hoy día están en cero, ni siquiera con el mínimo, están en cero porque están desempleados, vuelvan a trabajar, exige una agenda más larga y con la CUT vamos a seguir trabajando en eso. Pero yo quiero decir, hemos estado 8 veces reunidos, más de 20 horas reunidos, me junté con la oposición, me junté con los partidos nuestros, por supuesto, e hicimos una propuesta adicional. Dijimos, ¿sabe qué? Tomemos la inflación esperada, hagamos un reajuste de 6.000 pesos. 6.000 pesos son los 2 últimos reajustes que hubo en el gobierno de la presidenta Bachelet, sin crisis, sin este nivel de desempleo. Y sin embargo fue rechazado. Entonces, mire, acá a veces es difícil entender las razones de los rechazos. Creo que nosotros hemos mostrado flexibilidad y vamos a insistir en el Senado en esta fórmula, pero la verdad, Mirna, Mauricio, yo quiero ser bien honesto, bien directo, siempre he tratado de hacerlo en mi rol como ministro de Hacienda, muy directo, muy franco. Honestamente no es responsable plantear reajustes, como se ha dicho, el Partido Comunista hablaba de 30.000 pesos, no hemos tenido ni un reajuste de 30.000 pesos en los últimos 10 años. No es realista plantear reajustes mayores que los que vimos los últimos años de la presidenta Bachelet sin crisis. Creo que esa es la realidad. Es lamentable señalarlo, todos quisiéramos seguir aumentando el salario mínimo, pero para eso tenemos que enfrentar una coyuntura que es distinta. Y recordar por último una cuestión súper importante. Yo le decía al principio que el salario mínimo se complementa con otras ayudas estatales. Y una de ellas importante es el ingreso mínimo garantizado, que se aprobó en abril, está funcionando. ¿Ya? Y el ingreso mínimo garantizado, ¿qué es lo que hace? Pone con cargo a recursos fiscales un complemento para el trabajador y para la trabajadora que gana el mínimo. En lo concreto, hoy día alguien que gana el mínimo vigente, 320.500 pesos, recibe del Estado un subsidio complementario del orden de 45.000 pesos, quedando entonces en un salario final bruto cercano a 366.000. Hay una ayuda que mejora el ingreso de ese trabajador, de esa trabajadora, y creo que eso es lo que corresponde en este minuto, más que estar pensando en subidas del salario mínimo que no conversan realmente con la realidad dramática del empleo que enfrentamos. Lo que perturba de eso, ministro, a algunos parlamentarios es que sea por igual para empresas grandes también. Bueno, a uno le pueden perturbar muchas cosas, pero yo trataría de revertir la pregunta. Aquí nosotros lo que nos interesa son los trabajadores y las trabajadoras.
que ganan el mínimo. Me imagino que esa debe ser la preocupación, y no si trabajan en una pequeña, en una mediana o en una grande. Porque además usted sabe que el tema de los salarios tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con la jornada, los trabajadores que ganan el mínimo son típicamente los trabajadores menos calificados, y por lo tanto, por eso digo que este desafío es mucho más complejo que el simple eslogan de decir que esto es indigno, que es miserable, desatendiendo completamente la realidad social, económica y el empleo que enfrentamos hoy día, pero sobre todo desatendiendo por eso las variables estructurales en las cuales uno tiene que avanzar, que es precisamente la capacitación, la formación de los trabajadores, un mejor acceso. Entonces esos temas de agenda me parecen mucho más enriquecedores que estar en la pelea y el combo pequeño con un eslogan que suena un poquito repetido a veces, ¿no? Y se acaba de conocerse este dato, ministro Briones, del repunte en la creación de empleos que se produjo en agosto, que registra la Universidad Católica. Sí. Hay un germen de esperanza para que empiece a tirarse el carro ahí del empleo y de la economía, y eso permita entonces en un futuro no tan lejano mejorar, por ejemplo, el salario mínimo. Esperamos eso, pues mire, yo creo que es una noticia positiva, hay que mirarla con cautela como todas las noticias de este crisis, porque siempre lo que hemos aprendido que hay mucha incertidumbre, pero lo que señala el estudio es bien intuitivo también, esto va de la mano con los avances en reapertura, en desconfinamiento, en el paso a paso, ¿no es cierto?, que se ha venido produciendo y que permite que nuestra cotidianidad vuelva, con diferencias marcadas, por cierto, pero la recuperación del empleo, la recuperación de la economía va de la mano de la posibilidad de que nosotros podamos retomar con los debidos resguardos, con las diferencias del caso, nuestras actividades cotidianas, partiendo por la actividad productiva, el comercio y el empleo. O sea, este hecho muestra eso, no es casualidad que sea en agosto, ¿no es cierto?, donde la situación en algunas partes empieza a mejorar, y desde ese punto de vista lo que suceda en adelante respecto a la reapertura, ¿no es cierto?, al avance del paso a paso, va a ser muy importante. Yo aprovecho de dar un llamado acá, que siempre hago, porque me parece fundamental, es entender que precisamente para que la recuperación del empleo, para la recuperación de lo económica ocurra, es condición necesaria, es condición estrictamente necesaria, que todos respetemos las medidas sanitarias de distanciamiento físico, uso de la mascarilla, lavarnos las manos y sobre todo observar los protocolos sanitarios, respetarlos y cuando no se cumplen, denunciarlos. Porque esto es pega de todos, es pega de los empleadores, es pega de los trabajadores, es pega de las autoridades, es pega de la ciudadanía toda, porque si no somos capaces nosotros de tener niveles de responsabilidad y cumplir con estos protocolos y estas medidas de higiene básicas, la verdad es que podemos tener rebrotes, no vamos a tener una tranquilidad mental que nos permita a todos salir tranquilos, con los resguardos, a trabajar, a consumir, a comprar, que es lo que necesitamos para que se recupere el empleo y se recupere la economía, es una condición necesaria. Así que yo vuelvo a insistir en ese llamado. Le quiero contar, además, que la semana pasada estuve en la minera Pelambre, conociendo precisamente los protocolos sanitarios que ellos habían acordado a una actividad, la actividad minera, que es notable porque no ha parado. De hecho, su producción se ha incrementado. ¿Eso se debe a qué? A estrictos protocolos sanitarios que son no solo co-diseñados entre trabajadores y ejecutivos y empresas, sino que observados y respetados por todos. Lo mismo en Codelco, con quienes también me junté para conocer su experiencia. Entonces este es un eslabón clave de la cadena que solemos olvidar. Sin estos protocolos, la verdad es que la recuperación se hace mucho más difícil, y particularmente la del empleo. Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, muchas gracias por conversar con ADN hoy. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que tengan un muy buen día. Que esté muy bien. 8:30 minutos. 8:30 minutos.